Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de cinemática. Básicamente esto ya vimos en la clase anterior la definición de vector posición, vector desplazamiento, vector velocidad, vector aceleración, tanto velocidad como aceleración promedio. Bueno, en unos textos se habla de aceleración media, ¿sí? O velocidad media. Y velocidad instantánea y aceleración instantánea. Yo les quiero hoy contar, continuando con esto, es que vamos a encontrar algunas ecuaciones de movimiento para diferentes casos, ¿sí? En el caso de velocidad constante, aceleración constante, bueno, o velocidad variable o aceleración variable. Y cómo podemos, de alguna manera, con el cálculo integral, obtener algunas expresiones de movimiento. Para terminar con cómo son las ecuaciones de movimiento en tres dimensiones, ¿cierto? Tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, para el movimiento en tres dimensiones de una partícula, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy en el tema de cinemática, que es el tema de cinemática en cuanto a a definir algunas ecuaciones basadas en el cálculo de las integrales, bueno, o basado en algún tipo de integrales. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que recapitulando, vimos que existe un vector posición, ¿cierto?, que me va de alguna manera a indicar la posición de la partícula, ¿sí? La posición de esa partícula pues puede estar obviamente en función del tiempo, ¿sí?, a través de esta ecuación. Existe lo que sabemos como una velocidad, como la derivada de este vector respecto al tiempo, ¿sí?, que básicamente pues es obtener algo como esto. Y sabemos que esto es en metros sobre segundo y esto es en metro. Donde vimos obviamente que b sub x va a ser la derivada de x respecto a t, b sub y es la derivada de y respecto a t y b sub z la derivada de z respecto a t. Estamos recapitulando lo que vimos. También vimos que existe un vector de aceleración, que es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, que al final lo que obtenemos aquí es un vector de aceleración que va a tener componentes a x, a y y a z, ¿sí? Vemos también que a x pues va a ser la derivada de b sub x respecto al tiempo, a sub y es la derivada de b sub y respecto al tiempo, y a sub z es la derivada de b sub z respecto al tiempo. Sabemos que en las unidades del vector aceleración es metros sobre segundo a la 2, ¿sí? Básicamente tenemos estas ecuaciones, ¿sí?, esta y esta. También la aceleración podemos calcularla como la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo. Y en este caso, pues, este vector puede obtenerse como la segunda derivada de x respecto a t, a sub y como d2 de y de t, y a sub z como d2 de z de t. Y este sería, digamos, como la otra ecuación. Esto sería todo, obviamente, en tres dimensiones. Entonces, vector posición, velocidad, aceleración y una expresión de la aceleración en términos de la segunda derivada del vector posición. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algo interesante, y es que continuando con nuestro tema de cinemática, podemos, a partir de esta ecuación, vamos a trabajar en 1D por ahora.
En uno de esta ecuación sabemos que es b igual a dx de t. Vamos a tener en cuenta en el eje de las x la velocidad como dx de t, ¿sí? Dx de t. Algo interesante es que si queremos evaluar el movimiento de una partícula, entonces aquí podemos colocar dx como b por dt, ¿sí? Simplemente lo que hice fue pasar este diferencial de tiempo aquí a multiplicar por b y me va a quedar dx igual a b por t. Podemos hacer aquí, ¿sí? Una integral sobre dx entre un x inicial a un x final y aquí una integral desde un t sub 0 a un t. Por matemáticas me han dicho que la integral de dx pues es básicamente x más una constante si no es una integral definida. Entonces aquí voy a tener x que va a estar evaluado entre x sub 0 y x. Y aquí la integral de t sub 0 a t de la velocidad por delta t. Cuando evalúo esta integral, los límites me va a quedar x menos x sub 0 igual a la integral de t sub 0 a t de b por dt. Y despejando x, pues el x sub 0 va para acá y voy a obtener lo siguiente. ¿Sí? Quiero obtener la siguiente ecuación. Esta siguiente ecuación es interesante. Es que la posición de una partícula es equivalente a la posición inicial más una integral de entre t sub 0 y t de una velocidad por un diferencial de tiempo. Y aquí podemos ver dos casos, ¿sí? Primero, si b es constante, si la velocidad es constante, entonces hablamos de un movimiento pues con velocidad constante, ¿sí? Un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, ¿sí? Si b es constante, pues puede salir de la integral y obtenemos la expresión de t menos t0. Si asumimos que t0 es 0, pues me va a quedar x como x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Y esta es una de las grandes ecuaciones, ¿sí? Para describir el movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, ¿sí? Con esto puedo describir el movimiento rectilíneo con velocidad constante, conociendo x sub 0 como la posición inicial de la partícula. B, la velocidad que ella lleva y obviamente la variable del tiempo, pues que va evolucionando el movimiento de la partícula. Vamos ahora a continuar a ver qué pasa si B no es constante. Entonces hablaremos de un movimiento con velocidad variable. Bueno, como estamos hablando, encontramos esta ecuación que era ¿sí? Que era la ecuación, dijimos que si V es constante, pues estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Pues obviamente con velocidad constante. Entonces cuando V es constante, pues básicamente me va a quedar la ecuación que todo el mundo conoce, asumiendo obviamente un t sub 0 igual a 0. Entonces es una de las ecuaciones que me ayuda a calcular la posición en cualquier instante de tiempo de una partícula que tiene una posición inicial en el espacio, en el sistema 1D con una velocidad constante en cualquier instante de tiempo. Este es el caso 1D. ¿Cómo puedo yo extender esto? Pues en las otras dimensiones, pues puedo obtener un y igual a un y sub 0 más b por t y un z como un z sub 0 más b por t. Pero obviamente esta velocidad sería en el eje y, esta velocidad sería en el eje z y esta velocidad sería en el eje x. Y de esta manera puedo obtener
en 3 dimensiones, ¿sí? En 3 dimensiones para un medio donde obviamente tengo velocidad constante en cada una de esas 3 direcciones. Si sumo esas 3 ecuaciones, ¿sí? Sabemos que esto es la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. ¿En qué dirección? En el eje X. Y esta sería la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo en el eje Y. Y esta es la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo en el eje Z, ¿sí? Y lo interesante de esto es que podemos obtener una ecuación general sumando estas 3 ecuaciones. Sabemos que X va a ir siempre en la dirección Y, más Y en la dirección J, más Z en la dirección K, ¿sí? Estoy sumando esta más esta más esta, sé que esto va en dirección Y, en dirección J, en dirección K, más ¿quién? Más igual, esto va a ser igual a X sub 0, ¿cierto? Más BXT en dirección Y, más Y sub 0 más BY en dirección TJ, más Z sub 0 más B sub Z T en dirección K, ¿sí? Todos sabemos que, pues, que si tenemos X en Y, Y en J y C de K, pues esto es el vector posición, ¿sí? Y aquí podemos despejar, si ustedes ven aquí, esto va a ser igual a ¿quién? A X sub 0 en Y, más Y sub 0 en J, más Z sub 0 en K, ¿sí? Y me va a quedar obviamente más Bx en Y, más By en J, más Bz en K, factor común del tiempo, ¿sí? Y sabemos que esto no es más que el vector posición. Y sabemos que esto no es más que el vector velocidad, ¿sí? De manera general, R va a ser R sub 0 más B por T. Y esta es la ecuación del vector posición, ¿sí? En un movimiento con velocidad constante, ¿sí? Es un movimiento con velocidad constante. Va a estar regido por el vector posición, y básicamente necesito conocer que el vector posición en cualquier instante de tiempo lo conozco conociendo el vector posición inicial, el R sub 0 más el vector velocidad, que sabemos que va a ser velocidades en cada uno de los ejes pero constantes por el tiempo. Sí, básicamente ese sería el caso para un movimiento rectilíneo, bueno, un movimiento uniforme en 3D. Lo otro interesante que nos falta colocar aquí es lo siguiente. ¿Sí? Y es, ¿qué pasa si la velocidad no es constante? Y la velocidad depende del tiempo. Si la velocidad no es constante y b depende del tiempo, entonces venimos acá y x va a ser x sub 0 más la integral de t sub 0 a t de b por dt delta t. ¿Y qué pasa aquí? Pues que no va a salir esto porque no es constante y tengo que calcular la integral, ¿sí? Para ese caso hay que hacer la integral. De esta manera, y de manera obviamente, podemos calcular para las 3 dimensiones también, ¿sí? Entonces, si hacemos lo mismo que hicimos acá, pero para las 3 dimensiones, nos va a quedar el vector r como el vector r sub 0 más una integral del vector en función del tiempo por el delta t entre t sub 0 y t. Y este sería la posición de una partícula ¿sí? En cualquier instante de tiempo con b que depende del tiempo.
¿sí? Y finalmente, esto obviamente es dado en metros, en el sistema internacional es dado en metros. Ahora vamos a analizar cómo salen las ecuaciones para los otros casos. Bueno, continuando con nuestro tema de mecánica, estamos analizando cómo son las ecuaciones de movimiento para un movimiento uniforme con velocidad constante, ya sea en una dimensión o, bueno, dos o tres dimensiones. Aquí quiero que analicemos el caso 1D. Vamos a analizar el caso 1D, ¿sí? En donde tenemos esta ecuación, que x es igual a x sub 0 más b por t. Para analizar ese caso, primero sabemos que la velocidad es constante, o sea, es un movimiento uniforme, ¿sí? Un movimiento rectilíneo en x con velocidad constante. Si estuviéramos en el caso de y, pues sería un movimiento rectilíneo en la dirección y, con b constante también y z con b constante. Básicamente, si graficamos t contra b, ¿sí? Podemos determinar si el movimiento es con velocidad constante, la velocidad va a ser se va a determinar aquí por esta línea recta, en donde sabemos que para cualquier instante de tiempo vamos a obtener la misma velocidad, ¿sí? Entonces pues sabemos que la velocidad es constante. Ahora, si graficamos un gráfico x contra t, entonces aquí tenemos también un comportamiento lineal, ¿cierto? Pero la distancia aumenta proporcionalmente con el tiempo, ¿sí? O sea que a mayor tiempo, pues la distancia va a ser mayor, ¿cierto? O sea que de alguna manera, cuando aumenta en el movimiento, aumentamos el tiempo, o sea, la partícula, estamos analizando tiempos posteriores, vaya a tener una posición mayor. Y básicamente es por esta ecuación, x igual a x sub 0 más b por t. Si asemejamos esta ecuación que vemos acá a la ecuación de una recta, si todos se acuerdan, la ecuación de una recta es y igual a y sub 0 más mx, ¿sí? En este caso, m que está acá es la velocidad. O sea que si ploteamos xt en una gráfica, sabemos que la pendiente nos va a dar la velocidad del movimiento. O sea, la pendiente de esa recta nos va a dar la velocidad. ¿Y quién sería este x sub 0? Va a ser el corte con el eje de las x. Como en el caso de la ecuación de una recta es el corte con el eje y, ¿sí? Ojo, esto es la ecuación de una recta, ¿sí? Para que todos, de una recta. Entonces, interesante. ¿Cómo calculas la pendiente si te dan una gráfica así? Pues calculas la pendiente tomas un punto, toma dos puntos aquí, x1 y x2, calculando estos punticos, la diferencia de estos punticos menos la diferencia de estos puntos, calcula la pendiente. ¿Y esa pendiente qué es? La velocidad, ¿vale? Entonces así representamos gráficamente un movimiento con velocidad constante. Y vimos pues que eso se puede representar tanto en x como en y como en z. De manera general, en tres dimensiones sería un vector posición en cada una de las direcciones más un vector posición en t igual a 0, más el vector velocidad. Ojo que ese vector velocidad va a ser constante, ¿sí? Por el tiempo, donde sabemos aquí que están individualmente escritos cada uno de estos vectores. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a el otro caso que nos interesa es, ¿qué pasa? ¿Sí? Acuérdense que cuando ya R no es constante, pues tenemos que escribir la ecuación de esta manera. Y este es el caso para cuando tengo un movimiento en donde la velocidad pues depende del tiempo y no es constante, ¿sí? Ahora, volviendo a los temas de... Ya hemos hablado de que... acuérdense que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a un segundo plano. Ya hablamos de un medio con velocidad constante, ¿sí? O con velocidad variable en el tiempo. Ahora, si tomamos la definición de aceleración como la derivada de v con respecto a t, trajémoslo esto en 1D, ¿sí?
Entonces, básicamente, yo puedo despejar aquí delta B como A por delta T, ¿sí? Puedo hacer una integral aquí entre una velocidad inicial a una velocidad final y una integral aquí desde un tiempo inicial a un tiempo final. Y lo interesante de esto es que la integral del dB pues va a ser la velocidad evaluado entre B0 y B. Y T de 0 a T va a ser A por delta T. Y aquí me va a quedar B menos B sub 0. Voy a integral de T 0 a T de A por delta T. Despejando la velocidad, obtengo esta expresión. Y esta expresión que está aquí, si la analizamos bien, me dice cómo es la velocidad de la partícula en cualquier instante de tiempo, dependiendo obviamente, pues aquí realmente es en un intervalo de tiempo, ¿sí? Lo mismo aquí, ¿cuál sería la posición de una partícula en un intervalo de tiempo? La velocidad es igual a v sub 0, que sería la velocidad inicial de la partícula, más una integral entre t0 y t, que es los límites de la integral, porque acá tenemos un diferencial de tiempo, de a. ¿Quién es a? La aceleración. Entonces, vamos a analizar esta ecuación para el caso cuando a sea constante, entonces hablamos de un movimiento con aceleración constante. Y si a pues depende del tiempo, pues no puede salir de la integral, y vamos a analizar los dos casos. ¿Listo? Vamos a continuar analizando esta ecuación.